Pues yo me convierto porque tengo una experiencia personal de Cristo. Vas renovando los votos temporales hasta que haces la profesión solemne, ¿no? Pues la profesión solemne no la llegué a hacer porque ya a las puertas de esa celebración, que es definitiva, pues no me dejaron renovar. Tuve que irme. Sí, fue una expulsión en realidad. Fue jodido. Sí, fue terrible. O sea, fue de psiquiatría. La peor forma de ser infiel a uno mismo es buscar siempre su propio apetito, su propia apetencia, que se convierte en esclavitud y menoscabo de la propia libertad. Es decir, que si tú profundizas mucho en las otras religiones vas a llegar a las mismas verdades del cristianismo. Eso es falso. Que se dice mucho, ¿eh? Pues eso no hay forma de sostenerlo. Entonces, o sea, Jesucristo tendría un problema psiquiátrico. Un resplandor yace. Sí. Pues nada, bienvenidas una vez más al Panóptico. Soy Víctor Ruri, me acompaña mi queridísimo Gabriel Pout una vez más. Como de costumbre, no fallo. Nuestro queridísimo Gabri. Y nuestro invitado de hoy escribe lo siguiente. Si el mito consigue alimentar la capacidad de trascendencia, entonces estamos pisando terreno propicio donde la semilla de la fe puede germinar. Esto, evidentemente, todo el tema de la trascendencia conecta directamente con la misión declarada de este canal, que es abrir una puerta, una brecha en la trascendencia. Así que, bueno, él es Abel de Jesús. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. Bienvenido. Gracias por la invitación. Nada, de verdad, nosotros súper agradecidos de continuar en la brecha, valga la redundancia. Muchos de los que nos estáis viendo ya sabéis quién es Abel de Jesús. Para los que no lo sepáis, Abel es teólogo, es divulgador, tiene un gran canal de YouTube al que os podéis suscribir desde ya, a la vez que os suscribís al Panóptico. ¿Qué se llama? Que se llama... Con mi nombre, Abel, ¿se lo ha de currado? Jesús. Abel de Jesús. complicado. Estaba disponible en aquella época. Pues ya lo tenéis, muy fácil, Abel de Jesús en YouTube. Y es autor de este libro que tenemos aquí, que ya sabéis que nos encanta traer libros de los invitados e invitadas, Tras el Oeste Legendario, un libro del que está muy orgulloso además, Abel Sí. de Jesús, como os decía antes en Malinas, y no es para menos. Va a servir para vertebrar bastante la entrevista, así que nada, os dejaremos el enlace en la descripción del vídeo. Es un libro chulísimo en el que explora la teología de Tolkien, que no es una teología doctrinal o moralista, sino que es esencialmente una teología de la belleza, ¿vale? Y nada, antes de continuar con la entrevista, con nuestro icebreaker ya famoso de Gabri, sí que quería hacer una intro a los libros, porque ya sabéis que normalmente usamos otros libros de apoyo para nutrir un poco las entrevistas, y hoy el libro principal que cogemos, que ya lo habíamos traído antes al canal, es Jesús, de Hans King, así que ya podéis imaginaros por dónde van a ir los tiros. King o Hans King, exacto, que nos ha enseñado Abel antes cómo se pronunciaba. Espero, yo no sé nada de alemán, o sea... Nada, bueno. La entrevista no va de alemán. Voy a engañar. Pero hoy a Abel le vamos a hacer como un recorrido un poco loco, tal como hemos estructurado la entrevista, porque vamos a empezar hablando de mitos, de cómo el mito se hace historia, pero después lo vamos a llevar a la caída, va a ser como una especie de recorrido casi escatológico. Luego le vamos a llevar a un juicio con un Sanedrín, en el que Gabri se va a poner en el rol del sumo sacerdote Caifás, uno de sus grandes sueños. Eso es. Y después llegaremos a la parte de la eucatástrofe, que es un término, si no estoy equivocado, es propio de Tolkien. Sí. Y ahí, bueno... A ver si llega Abel a este final del recorrido. Muy bien. Y solo quería hacer dos recomendaciones más de libros, conectando con nuestras últimas dos entrevistas, porque ha habido bastantes comentarios al respecto. Respecto a la entrevista de Pablo Dors, si alguien quiere profundizar en ese camino quizás un poco más sincrético, tenemos este libro que se llama El canto del pájaro, de Antoni de Melo. Yo tengo un amigo franciscano al que no le va a gustar mucho que recomiende este libro, pero lo siento, lo he leído, me ha gustado mucho, así que no puedo por menos que recomendarlo. Súper chulo. Y entrevistamos en nuestra última entrevista a Alfredo y Alfredito, que son dos franciscanos. Si queréis profundizar en el carisma franciscano, Sabiduría de un pobre, de Éloi Leclerc. Y ya está, Gabri, vamos con el icebreaker y a escuchar a Abel, que es para lo que todos y todas estáis aquí. ¿Estás preparado? De haber sabido todo lo que has introducido ahora, a lo mejor me lo pienso dos veces. Porque Está digo, nervioso. madre mía, la que me espera. El Sanedrín es lo que le ha... Y es que además, Sí. Gabri, con esa barbita Sí. y todo esto, tiene pinta de Caifás. Me Oye, he estado preparando para la ocasión. Y nada, antes de meternos en el meollo del icebreaker, queríamos comentar que hoy nos vuelve a patrocinar el capítulo Indie, la agencia de comunicación, mi agencia de comunicación, porque trabajo en ella, y nos ha dejado pues su espacio y el material. Así que muchas gracias, chicos, como siempre.
Y vamos con el icebreaker, ¿te parece? ¿Estás ready? Muy bien. No sé por qué cojo el papel si ya me lo sé de memoria, pero ya es la costumbre. Son 3 cosas las de siempre, tío. Tengo puesto 1, 2, 3. Y vamos con el primero, que es... me tienes que decir un libro, ¿vale? Si tuvieras que escoger un libro para toda tu vida, el único que leerías, ¿cuál sería? Yo sé que suena a cliché, ¿no? Pero yo elegiría uno de los 4 evangelios y probablemente sería el Evangelio de Juan. Puedes coger las Biblias que te vienen con todos los evangelios. Ya Toda la Biblia, perfecto, gracias. Segundo, vamos a por una música, una canción o incluso un disco, yo qué sé, que te haya marcado y que digas, escucharía esto toda mi vida. Ostras, según lo que me dice Spotify, la cosa que escuché más el año pasado, ¿cómo se llama? El Rewind. Unwrapped del final de año. El ranking ese, ¿no? Era Turandot, de Puccini. No me dio la sensación de que lo hubiera escuchado tanto, pero ciertamente sí es la obra que más escuché el año pasado y probablemente me quedaría con algo así por el estilo. Y vamos con la última, para nosotros la más interesante porque somos muy cinéfilos. Súper. Una película. Así que se me venga a la cabeza de repente. Una película. Tío, La Bella y la Bestia de Disney, la del 90 Wow. y... O sea, no esperaba este cambio, ¿eh? Ya. Como, No, sí, vendrán más cambios. Espero que Estaba entre Puccini y Cristina Aguilera, ¿vale? O sea, y que me he quedado Guau. con Puccini, sí. Bueno, bien. Esa tampoco Un chico de contrastes. Eso tampoco te la esperabas, ¿verdad? No, la verdad que no. Hombre, sí, ¿no? Está bien. Me ha sorprendido la respuesta del Evangelio de Juan, porque, de hecho, Hans King, y te había prometido que no lo iba a sacar mucho como tal, pero supuestamente lo que dice él, y bueno, lo que se suele decir, ¿no? Es que no es como tal el Evangelio más, y perdona por la expresión, más sinóptico. Es como el último de los Evangelios, quizás el más... No, de hecho no es sinóptico en absoluto, ya sabes, sinóptico, Vale. ¿no? Son los que se pueden leer de un solo vistazo su estructura en común, ¿no? Que son los primeros, los Que tres son primeros. los 3, claro, sí, son Marcos, como más antiguo, y luego Mateo y Lucas, con sus materiales propios y la propia lectura que hacen de Marcos. Y luego a su bola, ¿vale? A su bola va el Evangelio de Juan, que es un evangelio más carismático, más teológico, dicen más elevado, aunque no por ello menos histórico. Está bastante bien documentado su propia historicidad. Y es uno de los 4, ¿no? Aprobados como... Efectivamente, son de los 4 evangelios, pues el de Juan, que va a su bola y yo voy un poco también a mi bola, será por eso. Muy bien. Yo quería mencionar que para esto sirve el icebreaker, para conocer un poquito más de la persona. Exacto. Y para que luego digáis que no sirve para nada. Eso es. Luego volveremos con secciones de Gabri, que hoy, además de su test de CAP, que es una de las partes más Sí. famosas de este podcast, tiene el que ya hemos anticipado, es spoiler, que se va a disfrazar de Caifás. Bueno, Eso es. no sé si te has dejado el traje en la tintorería, me habías dicho, Sí, pero... sí. Pero bueno, queríamos empezar, a ver, con unas preguntas un poco personales también para conocerte, también nosotros, la gente que no te conozca tanto, que solemos hacer a los invitados que vienen, y es un poco de qué ambiente vienes a nivel familiar, si venías de una familia cristiana, católica, practicante, y a ver si lo puedes conectar un poco brevemente con tu paso como carmelita, y por qué ya no lo eres. Bueno, a ver, porque mi familia eran religiosos, eran creyentes, siempre han sido creyentes, ¿no? Y especialmente la familia paterna siempre ha sido muy creyente y muy tradicional, además. Pero a mí la fe me viene un poco de rebote. Mi familia era practicante hasta cierto punto. Lo típico que haces la catequesis para la comunión y de hecho empecé la confirmación y no lo terminé. Dije, qué pereza, no quiero confirmarme y tal. Ya con 12 años me alejé de la iglesia, no quería saber mucho y tal. Y luego cuando era adolescente, gracias a un grupito de jóvenes, ¿sabes? Tipo Fatah, Hakuna, todas estas realidades de ahora. Bueno, pues la versión 20 de Hakuna, ¿sabes? 2008, 2007, todo en ese contexto, pues yo me convierto porque tengo una experiencia personal de Cristo en la oración, como que me llamaba por mi nombre, que fue una cosa bastante íntima, ¿no? Y eso permitió que yo me empezara a creer en Dios. No digo convertirme, porque convertirte, el proceso de conversión implica toda la vida, es algo más integral, ¿no? Claro. Pero yo sí que ya en ese momento empecé a creer en Dios. Mientras que pensaba que Dios era como una especie de convención social, estaba bien, pero no era personal o no podía ser real, me parecía, todo eso como luego hablaremos, ¿no? Me parecía del ámbito mítico la existencia de Dios, como bueno, es un mito que está muy bien, muy valorable, se aprecia, pero no es real, a descubrir que sí era real. Sí, yo he conocido a mucha gente que tiene esa idea de Cristo en plan, de puta madre el mito,
tiene unos valores que te cagan. El Como, paradigma del como hombre ficción, bueno, ¿no? Y ahí está. Como y- ficción es la mejor que existe, pero no me lo creo, ¿no? Que no está mal, O sea, Lewis, el de las Crónicas de Narnia, amigo de Claro, Tolkien, sí, sí. decía, joder, dice, es que hay más vida. Hay vida en creer la mitología cristiana. O sea, solo en creerla en cuanto mitología, ya te estás nutriendo de ello. Ya. Mientras que cristianos que se denominan a sí mismos como tales, pero que esconden como los muebles viejos en el ático cuando vienen las visitas, su propia cosmovisión cristiana, no se estarían nutriendo. Se refería a los relatos, por ejemplo, el Génesis, o se refería a los relatos de Cristo, ¿no? O sea, estás en el fondo, hay vida desde el punto de Esto vista lo mencionas en el literario, libro también. efectivamente, en el propio hecho cristiano. No menos completo, ¿no? Porque evidentemente claro, la, pensar el la salto, relación ¿no? También, personal pero- con un Dios que es padre es lo esencial del cristianismo, es lo que define la propia religión cristiana, ¿no? Pero que no deja de haber vida en el cristianismo en cuanto a mitología. Ya. Ujú. Muy bien. Yo creo que podemos pasar ya... Bueno, no, el tema que esto era una pregunta que yo tenía, el tema de cómo entraste a Carmelita y por qué ya no lo eres. Porque sigue habiendo... O sea, tienes vídeos que todavía eras Carmelita y ahora ya no lo... Efectivamente, me quedé ahí en medias. Y luego entré, bueno, yo fui seminarista, ¿sabes? De cura diocesano, el típico párroco de pueblo, lo que sea. Bueno, pues ahí empecé, vi que no era lo mío, dije, buah, me gustaba sobre todo todos los elementos de la formación sacerdotal que tenían más que ver con la vida de fraile, como la vida comunitaria, la obediencia, la oración compartida y tal. Y ahí empecé y ya me di cuenta de que el Señor me llamaba más a ser fraile, o me sentía esa llamada muy, muy interiormente. Estuve muchos años en el seminario, hasta el 5º curso de seminario, o sea que fue bastante. Y ya con 22 aproximadamente ya entré a los Carmelitas Descalzos, que es la orden fundada por Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI. Y estuve ahí pues todos los años hasta que salió mal. No me llegué, o sea, no hubo un entendimiento con los superiores en cierto momento. Pero llegaste a hacer los votos... Votos temporales. Temporales. Sí. Tú vas renovando los votos temporales hasta que haces la profesión solemne, ¿no? Pues la profesión solemne no la llegué a hacer porque ya a las puertas de esa celebración, que es definitiva, pues no me dejaron renovar. Y entonces tuve que irme. Sí, fue una expulsión en realidad. En la práctica fue una expulsión de la vida religiosa. Fue jodido. Sí, fue terrible. O sea, fue de psiquiatría. O sea, quiero decir, toda mi vida se constituía en torno a la vida religiosa. Mi fe, mi espiritualidad, mi vocación, mi oficio. Y experimenté de alguna manera que ese proceso de socialización que hacemos en la edad universitaria, ¿no? O en la primera vida laboral y todo eso, yo no lo había hecho. Yo estaba puramente dedicado a otra cosa, probablemente otra cosa mejor, que sabes, que es la relación con Cristo, la intimidad, el silencio, la contemplación, la pobreza, son cosas que me nutrieron profundamente, que me constituyeron como creyente y como persona. Y llega un punto que todo eso se desmorona rápidamente y yo estoy ahí en medio del mundo que sin número de la seguridad social, es que yo no tenía número, no sabía lo que era ¿Esto eso. a qué edad fue y qué alegaron también para... O sea, sí, sí, se puede decir, vamos. Sí, no, se puede decir. O sea, lo que pasa es que lo he contado como muchas veces en donde he ido y tal, pero que seguro que a la gente le interesa mucho saber este culebrón, porque verdaderamente es como una bueno, sobre todo a gente que no te conozca. Efectivamente, es como una telenovela. El caso es que la cosa se empezó a complicar cuando cambiaron unos superiores y demás, y yo tenía unos intereses muy claros, una visión de la vida religiosa muy clara, que desde mi punto de vista estaba profundamente ligada a lo que es Santa Teresa, una mujer de una personalidad arrolladora, muy poderosa, que dejó muy claro que era lo que quería ella en la vida religiosa dentro de la Iglesia, que dejó muy clara su identidad. Estamos hablando de una de las cumbres literarias del siglo de oro español, la prosa teresiana. Y eso te lo va a decir cualquier experto en literatura castellana, te va a decir que Santa Teresa. Y con esa contundencia literaria revela su contundencia carismática, lo que quería ella. Entonces yo pues intentaba ser fiel a lo que Santa Teresa propuso, ¿no? como vida carmelitana, como en esa reforma que ella hace. Y eso me trajo muchísimos problemas. Muchísimos problemas del tipo... ¿Por ser estricto? Por ser estricto, sí, como muy tradicional en ese Es sentido. un poco como paradójico, ¿no? O sea, digo, dentro de los carmelitas, que ya tendrán un estilo de vida, supongo, ¿eh? No conozco, pero
Sí, bastante estricto de por sí. en teoría deberían tener un estilo de vida bastante estricto. El caso es que ya no es así. Han optado, que no digo ni que sea mejor ni peor, han optado por otros valores. Vale. Otros valores que no son a lo mejor tan contraculturales o que no son tan identitarios. Tienen otros valores. Y yo pues iba más por los valores de ser testigo en medio del mundo, pues incluso con los signos externos. Yo le daba mucha importancia a no podemos perder lo secundario también. Estas cositas que son secundarias, como llevar el hábito, no ir en sandalias, o no tener móvil, o no ver tanto la tele, ¿sabes? ¿No? Para mí, el hecho de ver El Hormiguero, por ejemplo, por la noche, siendo fraile en un convento carmelitano, se perdía un poquito la magia. Y no era que yo estuviera criticando todo el día eso, ¿sabes? En plan, yo era el primero que me ponía a ver El Hormiguero si estaba todo el mundo viéndolo, porque además a mí me pones delante de una pantalla y es que me pierdes. Todo el mundo, sí, tengo como mucho gusto por lo audiovisual, y yo me quedaba mirando la pantalla, o sea, quiero decir, y yo pues no iba tanto por ahí. Así entonces, que se podría decir que te echaron por no ver El Hormiguero. ¿Te imaginas? Es que Gabri es el auténtico cerebro gris del podcast. Sí, tengo que demostrarlo, chicos. Fraile hace rebelión contra la ruleta de la suerte. Porque no le dejan ver a Pablo Motos. Muy Maldita bien. sea, no puedo ver a Jordi Hurtado. Tenía más problemas con la ruleta de la suerte, tronco, porque ostras, es que llevaba eso mal. a lo llevaba la hora mal. de comer, tío, es que es como... A nosotros nos inevitable, pillaba después de comer. Bueno, claro, sí, pero justo. Porque ¿no? comíamos Ahí, comíamos tempranito. con el y tal. pacharán ahí después. Loco, y yo no soportaba la ruleta Pero de la veíais suerte. mucha tele entonces, porque la ruleta de la suerte, el hormiguero. Ostras, Calla, parece es que- mi abuela, tío, No, es viendo que- Telecinco, ¿no? Aquí el No, tienes que tomate. tener dos datos en cuenta. Primero, que Santa Teresa estableció 2 horas de recreación al día. Eran 2 horas de oración mental, de silencio ante el Señor, o sea, como los pilares de la vida teresiana, y 2 horas de recreación, que es estar con las hermanas, en ese caso. Los frailes igual, tienen las 2 horas de... Claro, cuando esas 2 horas de recreación se te ocurre poner la tele, 2 horas de tele son mucha tele. Entonces veíamos, me acuerdo, ¿no? Veíamos... más de media hora de la ruleta de la suerte. Y luego el comienzo del telediario ya nos íbamos tal. Y por la noche era Hormiguero. Y yo es que la ruleta de la suerte, tío, o sea, no... Además, yo vivo todo muy intensamente. Y yo cuando llegaba al panel con bote, yo estaba a tope. Yo me digo, ¡la Jota! Le echaron por el panel con bote. ¿Cómo es las que escogen siempre la N, la P y la no sé La qué? N, la M, la Sí. P. Sí, Y además, guau. y seguro que te sabías todas las canciones. O sea, No, ya no es- solo a por el bote y todas estas, sino Claro, las yo más soy- profundas. Es que soy muy sensible para la música también. O sea, y encima era como, ¡buah! De Durandota a la ruleta de la suerte hay un paso. ¿eh? O sea, Ahí está que- casi. O sea, la evolución directa de Puccini es a por el bote o E. Es una variante, una variación de un tema que tiene Puccini. Joder, Efectivamente, y ¿cómo bueno. hemos llegado aquí? Perdón. Ha sido Esto es el ha sido mi panóptico, intervención. el podcast de las preguntas últimas. Ya ves, y bueno, salió mal. No, Salió mal. no me logré entender con Ya. unos determinados superiores que me tocaron en ese momento. Fue un proceso muy feo, muy raro, muy opaco y Vaya. al final tuve que salir. Pues qué pena, con la falta que hacen vocación. O sea, ¿no? Vocaciones a vida consagrada y todo. Sí. Pero bueno, sí. sin intentar ahí ahondar, hurgar en... Pero bueno. Los caminos del Señor. Son inescrutables. Exacto. Una frase bastante inútil desde Sí, el punto de es vista como- teológico. Bastante inútil esa frase, Gabri. La materia gris. ¿Te lo habían dicho alguna vez? Me voy a bajar la saturación de esta zona de la pantalla a gris. En fin. Pero bueno, pero ya ha habido muchas bromas aquí. Yo creo que ya podemos empezar con ese camino que habíamos comentado al principio que tanto Eso había es. asustado a Abel. A la primera parte le hemos llamado el nacimiento del mito, ¿vale? Porque de los mitos es de lo que va este libro de tras el oeste legendario. Y lo primero que te quiero hacer es una pregunta, que es... Yo voy a decir una frase, que es la siguiente, que es... Abel, el hijo del hombre, el hombre es el camino. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Wow. El hijo del hombre, ¿a qué te refieres con eso? El hijo aquí estamos conectando con una entrevista, un entrevistado que hemos tenido recientemente, un sacerdote católico, que nos dijo esta frase y nos llamó la atención y ha Claro. despertado muchos comentarios, entonces queríamos tener un poco porque claro, nos lanzó esa frase y nosotros como, wow, espérate un momento. Claro, él dice, cuando Jesús dice esto, no está diciendo yo, Jesús de Nazaret, soy el camino, sino el hijo del hombre, el hombre es el camino. Oh, pues vaya. Y claro, y eso nos bueno, más allá de que fue una entrevista que nos elevó, yo creo, en muchos sentidos, sí que hubo algunas frases que dijimos, ostras, esto no me lo habían enseñado a mí en la clase de religión, ¿no? Eso te lo dijo Pablo Dors.
Eso Vale, nos lo dijo Pablo Dors en la penúltima entrevista que hemos publicado en este canal. Nada, no he visto la entrevista, pero supuse que era de Pablo Dors. Sin querer entrar en ningún tipo de Sí. confrontación, simplemente cada uno desde su... Evidentemente, o sea, Jesucristo revela la humanidad. O sea, revela lo que significa ser hombre perfecto. Esa es el core de la cristología, ¿no? O sea, Cristo revela a Dios y revela al hombre. Pero lo primero es Cristo y después el hombre. ¿Me explico? El modelo de la humanidad es Cristo y no al contrario. O sea, Jesucristo, en cuanto Dios, en cuanto que es el Hijo eterno de Dios, es el molde, como el molde de la galleta donde se hace, ¿no? Sí, es el molde donde el barro de Adán se moldea para dar a luz a la humanidad entera. O sea, primero Cristo, que revela al hombre al propio hombre, y esa es la cosa. Y eso tiene consecuencias drásticas a la hora de valorar el cristianismo, que no sé si todos los cristianos tienen suficientemente en cuenta, ¿no? Porque esto no es un Dios arbitrario, no es un Dios que te va diciendo esto sí, esto no, esto no porque no me gusta y esto sí porque sí me gusta, y si tú tienes deseos que a mí no me gustan, yo te los reprimo en cuanto a Dios y te voy a dar un código moral que te va a resultar incluso frustrante, pero en eso te vas a ganar el cielo. Ya. Esa visión de Dios es no entender el misterio de Cristo, para nada. Y es un Dios que tiene que ver con otras religiones. Dios guión arbitrio. Un Dios que... No, es que en el cristianismo no consideramos que las cosas sean buenas porque Dios las quiere, sino que consideramos que Dios quiere las cosas porque son buenas. Son buenas para ti, para mí. Entonces Dios, que nos revela lo que es la verdadera humanidad en Cristo, nos revela el camino, pero el camino hacia la humanidad, el camino hacia la vida, el camino hacia la verdad. Y creemos, y esto es una verdad antropológica, no teológica, que el hombre solo puede llegar a plenitud siendo fiel a lo que él mismo es. Y que todo aquello que es ajeno a lo que él mismo es, supone muerte y menoscabo de su propia integridad, de su propia plenitud. Y por ahí va el cristianismo, no tanto porque que llegó un rayo sobre las tablas de Moisés que marcó unos mandamientos extrínsecos a la naturaleza humana que tenemos que seguir por narices y te fastidias y vas para adelante con una especie de estoicismo católico, que por otro lado es una tentación hoy, porque en los jóvenes hay un neoestoicismo muy marcado. Mi amiga Almudena me comentó esto, el neoestoicismo, ¿verdad? Una forma de conseguir la integridad moral a fuerza de brazos. Eso en el cristianismo es una herejía, se llama pelagianismo, no sirve. No estoy negando la validez del esfuerzo. ¿Pero te refieres para luchar contra el pecado, por ejemplo? Para alcanzar la plenitud. Sí, ¿no? para alcanzar la perfección, no solo luchar contra el pecado, que es algo que, bueno, que en fin, a todos se nos da como por obligación en ese sentido. Incluso aunque Dios no existiera, ¿no? Todos luchamos contra el mal y procuramos el bien. Sino que sabemos que nuestros esfuerzos desvinculados de la gracia son ineficaces. Y que a veces estamos haciendo esfuerzos por cosas que no son familiares a nuestra propia naturaleza. O sea, solo seguir a Cristo en cuanto camino de vida da plenitud al hombre. Y es una convicción que yo tengo también, no solo por la teología o el estudio, sino por mi propia vida. Yo soy consciente de las cosas que generan en mí muerte y esclavitud. Y soy consciente... Lo que pasa es que el cristianismo... No sé si ¿a qué nivel queréis que me enrolle? Hay un largo recorrido, así que... Nada, simplemente, pero decir que en el cristianismo es paradójico que este camino de vida se realiza por la cruz. No es tan intuitivo como, hago lo que me apetece porque eso es lo que me emana de mi naturaleza y entonces voy a ser feliz. No, es que nos habla de la senda estrecha que lleva a la vida. Porque a veces la peor forma de esclavizarse, ¿no? La peor forma de ser infiel a uno mismo es buscar siempre su propio apetito, su propia apetencia, que se convierte en esclavitud y menoscabo de la propia libertad. Y a veces asumir aquello que parece más estrecho, que parece más duro, que parece más desolador, se convierte de forma paradójica en fuente de vida. Y de ahí viene la confusión. Pero...
Ya está, y no me enrollo más. No, Porque nos queda un juicio, nos queda una catástrofe. Exacto. Me ha gustado mucho la reflexión. O sea, luego también a mí me pasa, y lo digo con la gente a la que entrevistamos, es que me gusta mucho entrevistarles porque luego me puedo ver las entrevistas y como revivirlas de alguna forma y sacar aprendizajes que a veces en directo a uno se le escapan, ¿no? O sea que... no, genial. Y gracias también por ese aviso que has dicho de si hace falta soy un poco más sintético y todo eso, porque es verdad que hay veces que de repente se nos descuajeringa un poco la entrevista y todo esto, y también por no vamos a cortar, pero como hay mucho tema interesante, está bien que hayas hecho ese... Es que puedes cortarme además, me va a sentir sentar bien. Esto lo edito yo. Esto no me interesa. No me gusta. luego pasa todo por la sala de máquinas y sale una entrevista totalmente distinta. Hablando de la ruleta de la suerte, de la fortuna, todo esto. Antes de pasar al segundo bloque, para acabar con el tema del nacimiento bueno, un poco del mito, pero vamos, conectando también, de hecho, con un tema que se habló en la entrevista de Pablo Dors, pero que tú comentas en el libro. Tú dices que Tolkien no presta atención alguna, me corrige si me equivoco, por supuesto, Abel, al tema de la diversidad de religiones, ¿no? Es un tema que hemos hablado en bastantes entrevistas del canal, y yo a veces lo he planteado, creo que de hecho en la entrevista de Pablo Dors lo planteé de esta forma, ¿no? Aquí sí que voy a hablar con un minutillo y medio, porque voy a apoyarme en un cuento de Tony de Melo y después te lanzo el esto, ¿vale? Y yo a veces digo que oye, no puede ser que Dios se comunique con cada cultura de modo distinto, como un padre con sus hijos también se comunica de modo distinto, ¿no? Y justo hay un cuentecito de estos de Tony de Melo, sigo haciendo aquí... abonando para que le echéis un ojo, que se llama El diablo y su amigo. Es solo esto, así que va a ser muy rápido. Os cuento un cuento, chicos. En cierta ocasión salió el diablo a pasear con un amigo. De pronto vieron ante ellos a un hombre que estaba inclinado sobre el suelo tratando de recoger algo. ¿Qué busca ese hombre?, le preguntó al diablo su amigo. Un trozo de verdad, respondió el diablo. ¿Y eso no te inquieta?, volvió a preguntar el amigo. Ni lo más mínimo, respondió el diablo. Le permitiré que haga de ello una creencia religiosa. Entonces, un poco con esto, ¿sabes? Que entiendo que no es fácil. Yo creo que hay muchos cristianos que nos pasa también, oye, ¿hasta qué punto estamos dando pasos en un sincretismo que quizás se está yendo de madre? O sea, hay una línea ahí... A ver, es un tema complejísimo, ¿no? Habría que explicar muchísimo. Y lo siento de antemano porque entiendo que son preguntas complejas, y a la vez te pedimos... Hay como una polaridad ahí, ¿no? De respuesta. O sea, por un lado, decir que todas las religiones son iguales, en el fondo. No decir que si tú profundizas mucho en las otras religiones vas a llegar a las mismas verdades del cristianismo. Eso es falso. Que se dice mucho, también. Pues eso no hay forma de sostenerlo. Entonces, o sea, Jesucristo tendría un problema psiquiátrico, ¿no? Sería un fraude en sí mismo. O sea, cuando Jesucristo, que es lo que hemos venido diciendo, cuando dice yo soy el camino, si yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Y pongo esta cita porque es la que hemos usado antes de manera indirecta. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea, Jesucristo no es solo el camino, o sea, no solo un camino, sino es que el camino único hacia el Padre. Es la encarnación, ¿no? Un acontecimiento cualitativamente distinto de todo lo demás e irrepetible, ¿vale? Por distintos factores. Entonces no se puede afirmar la pluralidad religiosa hasta ese extremo de relativizar el acontecimiento de Cristo, pero por otro lado tenemos un problema. Y es que en el Evangelio tenemos motivos de sobra para pensar que Dios está actuando en las otras culturas y religiones. Porque muchas veces, y esta es la tensión que encontramos en la vida de Jesús, aquellos que presumiblemente están más cerca del Dios de la alianza, los fariseos, los esenios, los celotes, los saduceos, todos los grupos que claman a Dios y que proclaman su fidelidad a la alianza, resultan estar de facto más alejados del Evangelio de Jesús, que es la plenitud de esa misma revelación, que muchos tantos testimonios que nada tienen que ver con el judaísmo. La sirofenicia, el centurión, los ejemplos que trae Jesús, ¿no? Naamán el sirio. O sea, está todo el rato Jesús, aparte de que predica en una zona de pseudo-pagana, ¿no? La Galilea de los gentiles, cerca de Sirofenicia, ¿no? O sea, está como en un contexto pagano. Jesús tiende a valorar más la fe de paganos y excluidos de la alianza, o sea, propios judíos que están excluidos de la alianza por ser pecadores, por ejemplo, el publicano, o la pecadora pública, o la prostituta, o la hemorroísa, que los propios que están dentro. Esto solo se comprende desde una correcta teología de la creación
y una correcta teología del Espíritu Santo. ¿Por qué digo la creación? Porque no se puede desvincular hasta tal punto redención y creación. O sea, el orden de la gracia y el orden natural, o el orden natural y el orden sobrenatural, no se pueden dividir y separar hasta tal punto que el Dios creador no tenga nada que ver con el Dios redentor, ¿sabes? Como si los chinos no hubieran sido creados por el mismo Padre Celestial que nos ama y que tiene una voluntad salvífica universal. Eso, decir que el Espíritu Santo no actúa en las otras culturas y religiones, al menos como propedéutica, como camino hacia la plenitud de revelación que solo se da en Cristo, es una herejía. Y para los católicos que estén al otro lado, que a veces dicen, no, el Concilio Vaticano II, ¿te suena eso, el concilio? ¿No? Como claro, que abrió las puertas al relativismo. Hans Küng estuvo en el Concilio Vaticano. Hans Küng es precisamente uno de los... Perdón, bueno, Küng, tampoco sé cómo se... No me, que no me hagas caso porque al igual se pronuncia Küng. Yo creo que Gabri es el que lo pronuncia bien. Le preguntaremos no, es que a lo mejor ya los espectadores lo pondrán en comentarios. Eso es. Esa va a ser la batalla de este episodio en comentarios. Hans Küng es una de las figuras más polémicas de todo el posconcilio, así que tampoco quiero traerlo como referente, pero sí que es verdad que hubo un relativismo, un tal, no sé qué. Pero habría que añadir que antes del concilio, la hipótesis de que fuera del bautismo sacramental nadie va al cielo ya había sido condenada. En este caso por Pío XII, que ni sabía que se iba a convocar el Concilio Vaticano II. A eso voy. O sea, que es propio de la teología, de la tradición de la Iglesia, que el Espíritu Santo, desde la creación del mundo, infunde vida y Dios Padre está... O sea, quiero decir, si Dios no nos concediera su gracia, nadie podría estar vivo. Porque tenemos una gracia inherente a nosotros. Entonces, quiero decir, la propia creación es sostenida por la gracia del Padre Celestial. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar las otras religiones, en las cuales podemos encontrar también, a su manera y de forma ordenada la salvación en Cristo, elementos de verdad, sin duda. Vale. Me ha quedado claro. ¿A ti, Gabri? Luego repasaré la entrevista. Parece muy bien. Sí que me interesan pero... mucho los conceptos que han salido y lo que has comentado, la verdad. Muy interesante. Perfecto. Con esto podemos pasar al segundo paso de este recorrido por el que vamos a intentar acompañar a Abel. Hablábamos del primero, que era el nacimiento del mito, y en el segundo hablamos de el mito se hace historia. Y empezamos con una frase de nuestro querido Hans Küng, de nuevo, que dice... Solo gracias a su carácter de fe histórica ha podido el cristianismo imponerse a todo tipo de mitologías, filosofías y cultos mistéricos. Aquí la pregunta que te lanzamos, Abel, porque yo creo que ahí, y esto yo tengo muchas conversaciones, debates con amigos que son ateos o agnósticos, es, ¿podemos afirmar que el Jesús histórico es el mismo que el Jesús de la fe? Sí, o sea, quiero decir, hay identidad histórica. Pero no equivalencia total, en el sentido de que son dos formas de acercarse a una figura histórica, ¿no? Quiero decir, no es lo mismo tú para tu mujer que para tus amigos. No es lo mismo tú para tu profesor de filosofía contemporánea que para tus compañeros de cafetería en la facultad. No eres lo mismo, o sea, eres el mismo, pero no lo mismo, porque son de aproximaciones distintas. Pues lo mismo, o sea, Jesús es un ser único, no encontramos dos Jesuses, no el que Jesús histórico y el Cristo de la fe son el mismo, son Jesucristo, pero hay dos formas de aproximarse. Pero eso parece obvio, ¿no? O sea, tú desde el punto de vista, desde la historiografía, desde tal, te puedes aproximar, por cierto, de una manera bastante precaria, ¿eh? Quiero decir que desde la historia, o sea, bastante precaria, porque los historiadores hacen trampa muchas veces, desde el punto de vista ateo, porque bajo un aparente agnosticismo, ¿no? Una asepsia, ¿no? Total de sesgo, no tenemos sesgo ninguno, lo que hacen es sacrificar la única fuente disponible que tenemos sobre Jesús, que son básicamente los 4 evangelios y las cartas de San Pablo, básicamente. Tienes a Tácito, Suetonio, Plinio el Joven y Flavio Josefo. Tienes como referencia a Jesús, pero en cuanto al propio contenido de la vida de Jesús, solo dispones de los 4 evangelios sinópticos, San Pablo y poquito más, y está todo y resulta que está casi todo dentro del canon. Pues luego tienes unos escritos apócrifos que ni la propia Iglesia, con todo el interés que puede tener en que haya escrito sobre Jesús, acepta como válidos. Que pueden ser fuentes de información histórica, pero no son inspirados en ese sentido. Pues bien, digo que es bastante precario a estudiar a Jesús así.
porque estás sacrificando la única fuente disponible en virtud de tu hipótesis como historiador. No lo olvidemos. Entonces, cuando tú quitas los evangelios y quitas la fe y quitas la propia tradición de la Iglesia, que es la garantía y la custodia de esos datos históricos sobre Jesús, te quedas con tu propio arbitrio. Y al final te sale un Jesús de lo más dispar. Y ahí Joseph Ratzinger, enemigo de Hans King desde el punto de vista académico, decía, hay biografías de Jesús desde el punto de vista histórico tan variadas como historiadores hay. O sea, y como teólogos también, desde el punto de vista de la teología pasa lo mismo cuando te desvinculas un poco del depósito de la fe. Al final te sale un Jesús a tu gusto. Claro. Y en los del Jesus Seminar te van a sacar en Estados Unidos una especie de Jesús californiano, un poetastro itinerante que va diciendo versos por aquí, una especie de pacifista cogeolas. Suena chulo, ¿no? Sí, pero es que por otro lado tiene no. al Jesús marxista, y si hay un historiador de tipo materialista te va a decir que era una especie de revolucionario violento, ¿no? En algún podcast yo me he hartado de reír. Nos lo han mencionado, lo del sesgo nacionalista. Tronco, Jesús, o sea, no me fastidies. ¿En qué punto? Me dan ganas de decir palabras. ¿En qué puñetero cuando está enfrente punto? del templo y cuando entra el Domingo de Ramos, que eso fue Loco, una que hay violencia. un solo episodio en el que Jesús se toma una especie de... que por otro lado es una violencia profética, es un signo de Jesús en contra de la tasación de la misericordia de Dios, que probablemente tampoco goza de mucha historicidad, porque era muy difícil que alguien montara un pollo en el atrio del templo, teniendo en cuenta que había un soldado romano por cada medio judío. O sea, quiero decir, y aprovechan como les interesa mucho manifestar a un Jesús revolucionario, van y te toman un texto que encima está poco contra... Y al final te dicen que Jesús era violento, mientras que el otro 97% de contenido pacifista, que hoy podía ser señalado como pacifista, lo omiten en virtud de su propia hipótesis y sacrifican los datos disponibles para poner sobre la mesa su propio arbitrio. Entonces a mí eso me da muchísima rabia, pero es que tenemos muchos más modelos de Jesús conforme a tu propio interés personal, porque si te desvinculas del depósito de la fe, que es lo que tan esmerada y fielmente la Iglesia, a través de muchísimas controversias históricas, ha intentado mantener incólume, pues te quedas contigo mismo. Y eso es mucho más inseguro que la propia tradición de la Iglesia. Esta respuesta me ha gustado mucho, ¿eh? Sí, personalmente. No es por hacer la pelota aquí al invitado, pero... No, sí me ha quedado redonda. Sí. La verdad es que ha Vaya quedado- circunloquio. Sí, hemos ido de las olas californianas a la... Está muy guay. Es como que ya veres ahí un poco el tema de que cada uno tiene su propia visión de lo que es Jesucristo, como te lo imaginas. Y nada, luego lo piensas un poco y dices, es que está bastante clarinete, ¿no? Lo que acabas de decir. Sí. No, me ha gustado, de forma muy sencilla además. Vamos con el tercer bloque, la caída. Pues haz una intro ahí. Está guapo, ¿eh? After Effects ahora. Eso es. Referencias. Algún día entrevistaremos a los vengamonjas, ¿eh? Sí. Abel, ¿podemos justificar la existencia del mal por un pecado que no cometimos? Estoy hablando de Adán y Eva, el mito. Sí. Es que hay dos tipos de mal. Está el mal moral y el mal físico. Y la Iglesia remite todo al pecado original. ¿Vale? Un pecado que no cometiste tú. Qué injusto. Pero fíjate, hay una gran sabiduría en el segundo capítulo del Génesis, que es donde se narra la historia del pecado de Adán, ¿no? El pecado de Eva. Hay una gran sabiduría y es desvincular de Dios el pecado y la muerte y las consecuencias del pecado, que es la enfermedad y la muerte. Eso no. Lo que quiere decir el relato del Génesis, en primer lugar, no estoy negando nada, simplemente que en un juicio de valor teológico, lo que quiere decir el Génesis es que en el designio de Dios para con el hombre no hay ni un triste reato de pecado, muerte y enfermedad. No hay. Porque Dios quiere que el hombre viva bien y que viva en armonía. Como decía Ireneo, la gloria de Dios es el hombre vivo, ¿no? Y entonces está todo el relato del Génesis en el que el hombre come del árbol de la vida, o sea, no muere. Es como un don que se llama en teología don preternatural, por el cual el hombre vive en un estado de dicha en el cual puede hablar con Dios relacionándose espontáneamente con un amigo y la relación además con la mujer es de armonía y espontaneidad, no se avergüenzan de su desnudez. O sea, hay una vivencia como
muy integrada de la propia sexualidad, que muchas veces nosotros estamos justo en el extremo contrario. En el occidente contemporáneo la sexualidad está escindida, ¿no? Parece que ya nadie se enamora de nadie, solo hay o bien intercambio de fluidos o nada en absoluto. Y cada vez se va imponiendo más esta segunda opción a nivel sociológico. Cada vez hay menos relaciones sexuales entre los jóvenes, cada vez está. Entonces hay una escisión muy fuerte que en el paraíso no está. Y en tercer lugar, el hombre está en perfecta relación de armonía con la naturaleza, ¿no? De hecho, no hay voracidad entre los animales, no se come, sino que todo está como a la disposición del hombre, ¿no? Al margen de la valoración histórica que tú quieras hacer de estos relatos, claro, y de tal, la sabiduría que incluye habla mucho y habla bien de Dios, que no contempla que el uso del mayor regalo que le ha dado al hombre, que es la libertad, pueda derivar en un acto de desobediencia, fruto de la codicia, que es lo que realmente pasa. Y fíjate qué pasa con el árbol de la ciencia, del bien y del mal. O sea, en el momento que el hombre se convierte en árbitro, si quiere, hay gente que ha hecho un relato desde la psicología profunda y te dice que es el momento en que el hombre, paleontológicamente hablando, ¿no?, adquiere conciencia de sí mismo y juicio moral, pierde libertad. Fíjate, porque ya no actúa conforme espontáneamente a su propia naturaleza, sino que ya empieza... Ya no es tan pristino, y ahí ¿no? aparece, claro, aparece la codicia, aparece la soberbia, el querer ser igual a Dios, que es la tentación satánica en ese momento, ¿no? Claro. Y entonces el hombre pierde ese estado de dicha y se convierte en esclavo de sí mismo. Y entonces ya Eva le echa la culpa a Adán, Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente, Abel y Caín se matan, ¿sabes? Quiero decir... Luego es bastante salvaje lo que viene después, ¿eh? De arriba a abajo, el sopetón. Sí, son como un campo de minas. Sí, estalla una y ratapun chimpás. O sea, destalla todo en la creación se Fue así, ¿eh? En un ratapun chimpás. Un resplandor ya se... Ese es término del Génesis, ¿no? Sí. Capítulo 2, versículo 17a. Lo dice Abel de Jesús. Sí. Otro titular. Mirando la Biblia en plan... ¿Imaginas? Vale, joder, macho, es que está viendo como más coñas de lo habitual, entonces como que tengo que volver al guión. Te está costando y decir, procesarlo. Vale. Abel, y después de todo esto... una pregunta que esta creo que se le hicimos a José Ramón Ayón, que por cierto creo que vas a coincidir con él dentro de poco en unas conferencias en Barcelona. En Barcelona, en el encuentro de Tolkien, ¿verdad? Exacto. Fe, arte y mito. ¿Cuándo se publica esto? No, es que me lo pasó el otro día, José Ramón, que es amigo del programa, sí. y ostras, Abel de Jesús, y le vamos a entrevistar en unos días. Pues nada, el 17, 18 y 19. En Barcelona. Octubre, sí, no sé si esto se publica antes. Depende de mí. No creo, porque... no creo, presión. Pero bueno. Pues ha sido un encuentro maravilloso. Fantástico. Abel de Jesús estuvo magnífico. La verdad que mi conferencia fue todo un éxito, aclamado por la crítica. Sí, seguramente habréis visto clips ya en TikTok y en todos estos sitios. Abel, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Dios? El 11M. Vale. Joder. Vale, y ahora sale el fariseo. Vale, hemos terminado. Sí. Hala, me voy de aquí. No, es que vamos a ver. Es que la pregunta por el mal, que es la que me estás haciendo desde hace rato, ¿no? ¿Dónde está Dios en medio del mal? Es la pregunta del cristianismo. Claro. Es la pregunta del cristianismo. Si tú me haces esa pregunta, tendríamos que sentarnos y capítulo 1, claro, la creación del mundo. Capítulo 2, la caída. Capítulo 3, la restauración. José Ramón la contestó muy rápido, ¿eh? José Ramón, bueno, pues, por favor, dime la respuesta, ¿no? Porque... O sea, él lo que contestó y... En la manguera del bombero que intentó apagar el escombro donde una niña lloraba. Él nos dijo, la mejor respuesta que os puedo dar es que Dios estaba en la cruz. Sí, claro. Y fue algo así como siguiente pregunta. Totalmente, y es que no hay otra filosofía o religión o propuesta intelectual que se tome tan a fondo, tan en serio la respuesta a la pregunta sobre el mal como el cristianismo. O sea, se le puede acusar de muchas cosas a la doctrina cristiana, menos de no tomarse en serio el mal y sus consecuencias. Seguimos a un crucificado, efectivamente, y por ahí va la respuesta de Ayar, ¿no? O sea, Cristo muere en la cruz. O sea, no es un Dios hipócrita, no es un Dios ajeno, no es un evangelio deshonesto. Es un evangelio que asume la densidad del mal hasta sus últimas consecuencias. Y nosotros en el credo, además, tenemos una parte que dice, descendió a los infiernos
No entendiendo infierno como el reino de Satanás. Siempre me costó entenderlo de pequeño eso. Descendió a los infiernos. Cada vez que no es el señor del tridente ahí esperando a Jesucristo, sino hace referencia en primer lugar al abismo de la muerte y sus consecuencias. Hay algún teólogo, incluso von Balthasar, que afirma que no es solo un lugar de muerte, como en plan inconsciencia y no hay nada más, sino que además es la ausencia de Dios. Jesús asume la ausencia, siendo Dios, asume la ausencia de Dios, la ausencia de toda esperanza, de toda fe, de todo amor. El desamor profundo lo palpa con ese aroma a perpetuidad, ¿no? Y ahí es cuando redime todo desde abajo, o sea, lo asume todo y lo restaura todo. Entonces, sí, por supuesto, Jesús está en la cruz. Jesús está sufriendo eso, está sufriendo las consecuencias de un riesgo que el Creador quiso tomar, que es el riesgo de la libertad. Podríamos pensar un mundo sin libertad y, por tanto, un mundo sin 11S, que a veces es el clamor, ¿no? Es como, por favor, Santa Teresa, de hecho, decía, quítame la libertad de pecar, porque... Y es una contradicción casi metafísica. Si tú quitas la libertad, no seríamos más que simios. Y podría estar bien. Y podríamos hacer una votación. Plan, ¿quién prefiere quedarse como simio y que no haya mal? Y haríamos una votación y a mí me da la sensación de que ganaría la libertad. Yo no tengo ninguna duda. Bueno, quiero Sí. pensarlo. Igual, Ganaría la libertad. O sea, Pero a ver, yo creo que también habría bastante porcentaje de... Es que hay mucho de- antinatalista también, de que el hombre pero supone bueno. un menoscabo. Sí. Entonces vamos a quitarlo. Eso es. Pero yo creo Pero que... yo creo que sería un poco quiero pensar que sería marginal, ¿no? ¿Dónde quedaría la virtud? ¿Dónde quedaría el bien? ¿Dónde quedaría...? O sea, ¿qué votaría tu abuela? Que yo creo que, quiero decir, como remanente de sabiduría dentro de la sociedad que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué votaría tu abuela? Pues yo creo que votaría la libertad. Y con todos sus riesgos, ¿eh? Es que a veces me digo, ojalá no hubiera un 11S. Y yo, sí, ojalá, por supuesto, ¿no? Obviamente. Qué sádico iba a querer un mundo en el que está el 11S. Pero qué demente querría un mundo sin libertad. Y por Y tanto, sin un mundo amor, por sin tanto. amor. Sin amor. Es que el precio del amor es la libertad. Y el precio de la libertad es el mal. El mal moral, en este caso. Pues con esto vamos a pasar a la última pregunta antes de pasar al juicio. Al Sanedrín. En Tolkien, Abel, la muerte no es el final, sino, podríamos decir, la piedra de toque de toda esperanza. ¿Podemos decir que la muerte es paradójicamente lo más divino del hombre? Hombre, la muerte es un... yo Aquí estoy diría- pensando cuando hablas de un los don. elfos y Sí. los hombres, Aragorn y tal. Claro, es que es un don la muerte, porque los elfos codician el destino de los hombres. Ostras, que esta gente muere y abandona los círculos del mundo. Abandona la Nanqué, que se llama la opresión de lo contingente, de que el mundo es demasiado redondo. Que por muchas vueltas que des vas a volver al mismo sitio. Eso es angustioso, ¿no? En el sentido de que ya no hay una terra ignota, ya no hay nada por descubrir y eso agobia. Como, joder, esto es todo, ¿no? Pues sí, es todo para los elfos, que están vinculados a los círculos del mundo, no para los hombres, que gozan de un destino misterioso y sobrenatural porque son capaces de atravesar los círculos del mundo con las puertas de la muerte. Es el nuevo viaje a Valinor. Los nuevos puertos grises, realmente, que es un destino superior a Valinor, porque Valinor sigue siendo la tierra, ¿no? Pero los nuevos puertos grises que te llevan hacia un destino completamente... Ese sentido... ahí lo explora mejor Lewis en las Crónicas de Narnia, ¿no? Esa ola que no rompe, ese confín de la tierra, más allá del cual hay una tierra desdicha, el país de Aslan, ¿no? Que permanece, salvo por el último capítulo, completamente misterioso, ¿no? Es como, los elfos envidian eso, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿La longevidad? Porque volvemos a la votación, ¿eh? O sea, vamos a hacer una votación. ¿Quién prefiere la longevidad, infinita, ¿no? Pues nadie votaría eso, te lo aseguro, es horrible eso. O sea, pensar en una vida que nunca termina aunque tú quieras es un tipo muy raro de pesadilla, ¿Quién ¿no? querría vivir eternamente las mismas futilidades? Esto decía el vampiro de Werner Herzog. Hay un cuento de Borges, el inmortal, ¿no? Sí, El buenísimo, alivio buenísimo. que siente cuando se pincha con una zarza y sangra, ¿no? Es como, Dios, vuelvo a ser mortal. Y esa noche duerme, dice Borges, ¿no? Y esa noche durmió. Porque, claro, joder, es que llevo aquí 2000 años
y se me está haciendo largo y de hecho no ha hecho más que comenzar esta... Entonces Ratzinger, que vuelvo a Ratzinger para compensar tanta mención que estás haciendo a Hans Kuhn, decía que la muerte ante el estado de pecado es un don de Dios que nos libera de vivir perpetuamente en ese estado de miseria moral. Durete. Ya ves. Sí. Durete, ¿eh? Oye, bueno, solo quería hacer el inciso que a Hans Kung lo traemos mucho también para hacer precisamente contrapunto con el pensamiento que intuimos del entrevistado, así que... Bien. Credits para mí mismo. Y ahora vamos a pasar de los unicornios de Víctor al legionario, a los legionarios de Gabriel. Vamos a darle caña a Caifás. Muy bien. Con el Sanedrín Tibán. No puede ser. Pero ¿Soy Voldemort? Pero ¿Soy así pareces uno Voldemort de los Nazgûl, ¿no? Sí. Entonces, más que... O la vieja al visillo. Pero ¿Estabas preparado para esto? Un poco Caifás, pero del todo a 100, macho. Caifás, pero de las pelis del Evangelio, ¿sabes? De las de Pasolini, ¿no? Pasolini. No de la de Mel Gibson. Tenemos 30 euros de presupuesto. Menos. Pues nada, vamos allá. Te vamos a hacer una situación de roleplay, ¿te parece? Venga. La vas a explicar un poco tú, porque Sí, me he enterado hoy que iba a ser Caifás. Sí. Básicamente es que hay muchos Gabrieles. Normalmente, bueno, no voy a hacer el spoiler porque solemos hacer un tema de roleplaying, pero es la primera vez en el cual te vamos a pedir, Abel, que tú juegues el rol de Jesús. ¿Vale? Bueno. Como ya lo hizo Jim Caviezel en su día, te vamos a pedir que juegues el rol de Jesús para someterte al Sanedrín. Así que nada, yo creo que ya le puedo dar paso al sumo sacerdote. Es que no sé hasta qué punto meterme en el papel, ¿eh? A ver, el actor eres tú, de tío, método. o sea... Joder, me da una vergüenza que te cagas, tío. Lo estás Vamos haciendo allá. muy bien. Venga, chicos, voy a poner voz de doblador. Dicen que... Ya empezamos mal, tío. Dicen que te haces llamar hijo de Dios. ¿Te consideras realmente Dios o te consideras un hombre anunciando su reino? Tengo que responder siempre subjetivo, como si fuera Jesús. Es que no me puedes pedir eso, tronco. ¿Cómo crees que respondería? Sí, es que es muy difícil hacer el papel de Jesús, tío, porque Jesús nunca te va a responder lo que piensas que alguien en esas circunstancias debería responder. Eso se llama ideología, cuando tú respondes en el tal. Yo creo que Jesús respondería tú lo dices. El tú dichis del Evangelio, ¿no? Dice, tú eres rey. Dice, tú lo dices, ¿no? O sea, ¿qué entiendes tú por rey? ¿Por qué me llamas así? ¿Qué quieres decir con eso? ¿No? Eso es lo que respondería Jesús. Con una especie de mayéutica y como, venga, dime. A ver, o sea, no sé, porque Jesús siempre, como sus palabras son vida, Jesús no es ChatGPT. Yeah. ¿Sabes? ChatGPT te va a decir una respuesta que te pueda cerrar la cuestión. Jesús siempre te va a dar una respuesta que deje la cuestión abierta para que tú puedas precipitarte al vacío de la fe, ¿no? Entonces es complejo, pero sí, puedes seguir intentándolo. A ver si... Has dejado pensando a Caifás, ¿eh? Un poquito. Vale, pues si no me respondes a esto, hombre... Algunos aseguran que no quisiste fundar ninguna religión, que solo hablaste del reino de tu padre. ¿Dirías que viniste a crear una iglesia o a despertar conciencias? Obviamente he venido a crear una iglesia. La iglesia de los redimidos en Cristo. La iglesia de los enfermos que necesitan salud. La iglesia de los pecadores que necesitan redención. Esa es la iglesia que he venido a fundar. Y por supuesto que yo os envío a vosotros en medio del mundo. No sé qué hablar yo como... yo os digo a mis discípulos, ¿no? Y por supuesto que llegaréis hasta los confines de la tierra, llevando la nueva ley, que es la ley de las bienaventuranzas, el nuevo sermón de la montaña, la nueva salvación. Y eso se llama iglesia, tío. Eso, no sé, despertar de la conciencia, bueno, llámalo si quieres iluminación, y de San Agustín a Santa Teresa tendremos razón. Pero si me lo estás diciendo en clave de mindfulness, se queda bastante pobre.
Vamos con la siguiente. ¿Qué es el mindfulness? ¿Qué es Se el preguntará. El Caifás dice, me está hablando en un lenguaje que no entiendo. ¿Cuándo supiste quién eras realmente? ¿Desde cuándo tuviste conciencia de tu misión? De lo que nunca pude dudar fue del amor del Padre por mí, que me constituye y me envía. Esa es la conciencia prístina que tengo sobre mi propio misterio. Y Jesús, obviamente, ya entre paréntesis, tiene plena conciencia del amor del Padre hacia él, de que él pertenece a la vida divina, que su relación con el Padre es singularísima y que ha sido enviado para salvar a los hombres. Muy bien, pues con esto puedo hacer un... ¡Alajajai! Me eres visto. Acabas de culminar la mejor interpretación que he visto en vivo del sumo sacerdote. Igual tengo que poner mi contacto aquí para los No, representantes. total, ¿eh? Lo pondremos en la descripción del... Es un poco sacerdote de The Legend of Empires 2. ¿No? Sí. Bueno, la verdad que sí. La verdad que sí. En Sí, fin. sí, un poco... Como veis, no sirvo para... Un poco del lumpanar ahí, ¿no? Ha salido este... Estoy orgulloso de ti, Gabri. Sí. Y ahora vamos a hacer, antes de pasar a la eucatástrofe, un cambio de roles. Y esto sí que lo hemos hecho con prácticamente todos los entrevistados, ateos, agnósticos, creyentes, todos han contestado a esta pregunta, que es una pregunta que nos interpela constantemente, en la cual yo juego el papel de Jesucristo, solo es una pregunta, y yo te digo a ti, Abel, ¿y tú quién dices que soy yo? Bien, es una... Qué pregunta, ¿eh? ¿Quién dice? ¿Qué te han respondido los otros? Porque tela, ¿eh? No se vale copiar. No sé. Wow, sí, vale. Jesús, para mí, es... primero que es el sentido de mi vida, ¿no? O sea, porque por mucho que intente darme como hacer circunloquios existenciales, ¿sabes? Siempre vuelvo a él, es alucinante, ¿no? Porque en el fondo uno... he vivido cosas muy distintas, ¿no? Y he tenido que encontrar a Jesús en sitios muy distintos, muy distintos. Y he intentado encontrar a Jesús en el pecado, ¿no? En mi vida ¿no? de cuando me refiero antes de ser creyente, ¿no? Como intentar buscar una plenitud y luego se me manifiesta Cristo y luego intento encontrarlo sin cambiar en absoluto de vida, ¿no? En medio de mi propia libertad herida, que no es más que libre albedrío tóxico, por así decirlo. Luego lo intenté encontrar dentro del silencio del claustro, en medio del bosque, en contemplación y ascesis, ¿no? Ahí. Y ahora me toca descubrirlo haciendo síntesis de las dos cosas anteriores, ¿no? Como, ostras, el mundo, el claustro y yo, que ya no estoy ni en el mundo ni en el claustro. Y solo me queda Jesús. Tronco, es que solo me... O sea, no hay nada más a lo que aferrarme, porque es que lo he vivido todo, ¿sabes? He vivido todas las posibilidades que están y todo se ha desmoronado. Y cuando todo se desmorona... O sea, es muy fácil que se desmorone lo mundano, pero cuando se desmorona lo espiritual, ya estás solo con Jesús. Y es profundamente desconcertante. Y en ese proceso de purificación, tío, preguntas quién es Jesús y cualquier respuesta, al margen de yo soy el camino, la verdad y la vida, al margen de eso, todo itinerario de respuesta sobre quién es Jesús fracasa. Porque siempre estás proyectando lo que tú consideras que Jesús debería ser. Por eso te pregunto qué han respondido los demás, porque en el fondo cuando preguntamos eso es, estamos poniéndole a él perchas de lo que nosotros... Y yo ya no soy capaz de responder qué es Jesús para mí, solo qué es Jesús y qué hago yo para ir a él, ¿sabes? Para ver qué han respondido los demás, podéis mirarlas. Muy bien. Ha habido respuestas de todo tipo. Evidentemente, pues no es lo mismo que lo que te puede responder Carlos Blanco desde su agnosticismo, Ernesto Castro desde su ateísmo, ¿no? La respuesta de Pablo Dors, que a mí me llegó bastante, empezaba diciendo, eres mi amor, luego desarrollaba. Josué Moreno hablaba de la esencia de la historia en la existencia y también mencionaba el personaje que ha cambiado mi vida. Sí. Desarrollaba, no quedaba ahí. Pero bueno, bastante variadas, así que nada. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es el eslogan de esta sesión del podcast. Camino, verdad y vida. Pues muy bien.
Y finalmente llegamos a el más allá, ¿vale? Según escribes en el libro, Abel, la eucatástrofe, que era un término que yo no conocía antes de leer este libro de Tras el oeste legendario de Abel, la eucatástrofe es la irrupción de la gracia, el instante en que la tragedia se abre a la luz, ¿vale? Como entradilla a esta fase. Rudolf Bultmann, conocidísimo, habla de la necesidad de hallar la verdad tras los mitos, ¿no? Que los elementos míticos hacen confuso el mensaje verdadero, el querigma, ¿no? Tan repetido por Bultmann. Tú hablas de Bultmann en el libro y, según dices, Bultmann cae en el error de ver el mito como una alegoría, ¿no? Que no le gustaba nada a Tolkien el tema de la alegoría. Pero tú hablas de Cristo como la unión entre mito e historia. La pregunta ¿es la resurrección un mito o un suceso real? O ambas. O ambas, son ambas, ¿no? Porque el mito etimológicamente, mythos es relato. Entonces, en tanto que la resurrección es un relato, ya sería un mito. Ahora, si quieres hablar de mito como un relato, digamos, que no se caracteriza por su historicidad, sino por su enseñanza profunda o por la conmoción que genera en nosotros, ¿no? Tipo la tragedia griega, o por las cosas que nos revela sobre el hombre, como Homero, o por las cosas que nos indica sobre la naturaleza, como los mitos del politeísmo griego, tiene algo de cada, ¿no? Porque efectivamente el relato de la pasión es un relato profundamente conmovedor. El más de todo, es como diría Tolkien, la eucatástrofe, o sea, el final conmovedor, fontal, del cual todos los demás finales beben. Y si tú ves la historia del cine, por ejemplo, te das cuenta cómo la pasión y resurrección marca de manera irreversible la historia del cine, la historia del teatro, o sea, siempre está la resurrección como arquetipo de cualquier historia, ¿no? Porque en el fondo todas las historias intentan contar son reflejo más o menos perfecto, más o menos sombrío de una misma historia, que es la de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Entonces, efectivamente es un mito y es el principal de los mitos, el mito primigenio, por así decirlo. Ahora, si me preguntas por su historicidad, o sea, la grandeza del mito de Cristo es que es un mito que se ha hecho. Como diría Lewis, the myth, como he dicho, became fact, ¿no? O sea, se ha hecho positivo, se ha hecho histórico. Es un relato conmovedor que encima descubres que ha pasado de verdad. Y esa es la gloria, o sea, es la grandeza de la resurrección de Cristo, que ha pasado de verdad y cuyos efectos, a pesar de que no es un acontecimiento intrahistórico, inmanente a la historia, sino que supone un salto a lo sobrenatural, al plano de la gloria, deja consecuencias y deja huellas, y deja el sepulcro vacío, ¿no? Y las apariciones. Y por último, el momento de que Jesucristo se aparezca a mí o se aparezca a ti y se siga apareciendo a tantas personas que siguen teniendo ese encuentro conmovedor en streaming, o sea, en vivo y en directo, ahí en su propia carne, ¿no? Y se siguen encontrando, incluso sin creer en él, como me pasó a mí, de manera inesperada, porque es que la resurrección y la ascensión de Cristo, que vive para siempre, no es solo algo real, sino que además es histórico. ¿Alguna pregunta, Gabri, relacionada con...? No quiero estropear este bonito silencio. este bonito silencio. Qué roto. Conmovedor. Última pregunta antes de pasar al test de Gab. Abel, a ver si la estoy formulando bien. ¿Qué eucatástrofe esperas tú, Abel? ¿Cómo imaginas el más allá? Pues mira, es relativamente fácil, en el sentido de... Es fácil. O sea, para mí es fácil porque yo es que no... Siempre que he tenido una experiencia de satisfacción profunda, o de decir, ya no deseo nada más, ya no quiero más, he llegado a lo máximo que se puede llegar, que es posible en esta vida, y muchas veces llegamos a eso, es decir, así estoy bien, o sea, no lo toques. Es en la experiencia de amar y ser amado. Es que no hay un videojuego tan bueno por el cual yo pueda decir, ya está, se acabó mi vida, no quiero nada más. No, tampoco hay una comida tan deliciosa que yo diga, ya no necesito nada más en esta vida, sino esta hamburguesa de pulled pork, ya me puedes enterrar ahora mismo. Pues no, no hay ropa tan guay que me pueda comprar, no. Y sin embargo, la experiencia de amar y ser amado me parece suficiente para sacrificar una eternidad en ello. El cielo.
O sea, quiero decir, el cielo es eso que no lamentas que dure para siempre, si fuera temporal así en ese sentido de sucesión. No lamentas la eternidad, sino que la vives con un profundo agradecimiento y libertad, sin turbación ni aburrimiento, ¿no? Un amor que no es solo apasionamiento o sentimientos vacíos, sino que encima se trata de una experiencia amorosa tan profunda que, como dice Tolkien, interesante, ¿no? En el final del Señor de los Anillos, y lo dice Lewis, ¿no? En el final cuando habla de las lágrimas son el vino de la aventura, y Lewis cuando habla de la vida eterna en el último capítulo de Cartas del Diablo a su sobrino, dice, un lugar donde el placer y el dolor cobran dimensiones infinitas y nuestras aritméticas sobre el placer y el dolor saltan por los aires. Pues eso es el cielo, la catástrofe definitiva. Qué guay. Y con esto damos paso a las preguntas de Gab. Vamos allá. ¿Qué me puedo esperar? Vale, pues el test de Gab es un formato de preguntas cortas y respuestas cortas, ¿vale? Bien. No te vayas a 30 segundos, tampoco te vayas a sí y no, ¿vale? Que nos ha pasado de formular mal las instrucciones del formato y se fue un poco todo a la shit. Así que vamos a empezar con esto. Y nada, lo primero que se te pase, boom, lo lanzas, ¿vale? Un poco metralleta. ¿Qué opinión te merece el Papa Francisco? ¿Y el Papa actual? Bien, el Papa Francisco tiene virtudes tan poderosas que solo puede tener defectos asociados. Siempre el claroscuro, ¿no? Y el Papa León me parece que es el complemento a esos claroscuros del Papa, poniendo luz en las partes más oscuras de su pontificado. O sea que todo perfecto. Muy bien. ¿Crees que la Iglesia está sabiendo acercarse a los jóvenes? No. Tengo que desarrollar... Bien. Por favor. No. 30 segundos. Lo que depende de la Iglesia institucional fracasa, mientras que las iniciativas espontáneas de los movimientos juveniles dentro de la Iglesia dan fruto en abundancia. Es verdad. ¿Puede un ateo apreciar la belleza igual que un creyente? Un ateo en tanto que participa del teísmo, en cuanto que participa del hecho cristiano, sí. Siendo ateo. ¿Cuál es el peor de los pecados? La inclemencia, ¿no? Que la misericordia no circule por ti. Ese es el peor de los pecados y el cual no tiene perdón. A lo que se refiere a la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no puede ser perdonada según el Evangelio. Ostras, está guay. Esta no nos habían contestado No. así nunca, ¿eh? ¿Qué significa ser cristiano hoy? Ser seguidor de Jesús de Nazaret en la comunidad visible que él ha fundado. ¿Y qué personaje del Señor de los Anillos te hubiera gustado ser? Yo empecé como hombre, ahora he terminado medio elfo y probablemente me quedaría algo así como en... no Gimli. sé. No he quedado ni enano. Me he quedado El círculo, ¿verdad? Lo que la gente no sabe es que soy más bajito de lo que parezco en pantalla. Perdón, Pero te era he Gimli. Me quedaría a interrumpido. vivir en Lord Lorien ahora mismo, seguramente. Vale, Sí. bien. Estupendo. Perdonadme, que las interrupciones no se aprecian en este canal. Al revés, son fruto abundantísimo de... Han dado vida a este canal, las interrupciones. Y vamos allá con el cierre de la entrevista, Sí. ¿vale? Este tipo de cierre lo hemos hecho con... Creo que lo hicimos con Ernesto Castro, más o menos, que es lo siguiente. Es un pequeño texto dirigido a ti, Abel, y acaba con una pregunta para ti, evidentemente, y ya con eso cerramos la entrevista. Vale. Oxford, una noche fría y húmeda de noviembre. Entras en The Eagle and Child. La madera cruje, huele a cerveza negra y a papel envejecido. Tolkien está en su rincón, pipa en mano, discutiendo con Lewis sobre si los dragones deben redimirse o arder. Owen Barfield anota algo en su cuaderno, con esa media sonrisa de quien sabe que nadie lo entenderá hasta dentro de 50 años. Tú te acercas a la mesa, te quitas el abrigo, te atusas el bigote, porque incluso en la eternidad un teólogo debe mantener cierta compostura, y pides una pinta. Tolkien te mira, levanta las cejas y entre el humo del tabaco te lanza una pregunta.
Abel, si pudieras escribir una sola frase que permaneciera cuando todo lo demás se olvidara, ¿cuál sería? La belleza salvará todas las cosas. Eso, escribiría. Y entre paréntesis, joder, qué bien escrito está eso, ¿eh? A mí me gusta, bueno, tengo bastantes novelas incompletas. Que Tío, creo que solo se las ha leído igual mi mujer, pero sí. Tío, eso está muy bien escrito, no lo digo. Gracias. O sea, y has entendido muy bien la esencia de los Inklings. Bueno, claro. Es Bueno, alucinante. lo de The Eagle and the Child lo miré en Wikipedia, ¿eh? No, y todo lo demás no lo has mirado en Wikipedia. Todo No, lo pero tú demás hablas de Owen Barfield también. sí, en el pero libro. que lo has pillado, lo has entendido muy bien. O sea, gracias, tío, por ese Gracias. párrafo. Me encanta. Bueno, credits. Qué maravilloso. Estupendo. Qué genio. Qué genio, sí, la verdad. Con mi taza de los unicornios, iba a decir, pues ya. Pues nada, yo creo, oye, darte las gracias, A ti. Abel, hemos estado súper a gusto. Ha sido una conversación fluida, muy guay, muy interesante. Me ha encantado estar con vosotros. de Qué verdad. bien. Pues ahora, y no es por hacer publicidad, porque no nos están pagando, pero nos vamos a ir a cenar a Indomable, el mejor sitio al que podéis descubrir ahora en Madrid, que está en la calle Nirenberg, donde están dos personas fantásticas atendiéndoos. Es un sitio espectacular y nosotros nos vamos para allá. Os dejaremos la dirección en la descripción del vídeo. Hasta la próxima. Vámonos.